Hola, José. Hola. Nuevamente una alegría de poder compartir con ustedes y teniendo sobre todo como nuestro disertante a Enrique con un tema tan interesante como el que estamos siguiendo a través de estos jueves, un jueves de cada mes. En esta familia teosófica internacional, interamericana, Enrique Rey, que es muy conocido como un miembro muy activo en la sociedad teosófica y que de profundas investigaciones de manera permanente. Todos lo conocemos, pero quizás para alguien que recién está ingresando, él es médico cirujano con especialidad en psiquiatría y ha colaborado como profesor en temas de gestión y comportamiento en un instituto en Madrid y es autor y coautor también de numerosos artículos, revistas y libros. Tiene más de 45 libros escritos y muchos de ellos seguramente los conocemos. En la actualidad, Enrique es el presidente de la Federación Teosófica Interamericana y pues nosotros muy contentos por todo el trabajo que viene haciendo en beneficio de la sociedad teosófica y sobre todo para difundir estas profundas enseñanzas esotéricas que nos llega a través de la sociedad teosófica, de la teosofía. Gracias, Enrique. Un profundo agradecimiento por este tiempo que nos dedicas y que nos ayudas a aclarar tantos conceptos, tantos enfoques sobre la vida y sobre la realidad. Gracias, Enrique. Y bueno, tuyo es el micrófono y estamos escuchándote. Bueno, gracias, María Luisa. Buenas noches a todos. Vamos a empezar la tercera parte. Me han pedido montones de cosas. Parece que ha causado mucho interés el tema de los sueños. Me han hecho aclaraciones, me han hecho sugerencias. Bueno, entonces ya les preparé ahora lo que sería la tercera parte de esta saga de autores. De este lado, los psicoanalistas, y del otro lado, bueno, los teósofos. Entonces los temas que más han llamado la atención de lo que me han preguntado es las diferencias entre conciencia, mente y, e inteligencia, pensamiento, etcétera. Entonces vamos a hacer un repaso muy breve de estos temas. Vamos a empezar con el modelo neurofuncional de la conciencia y eso se ha tomado como todo. Siempre utilizo autores hispanos. Entonces esto viene en una revista de neurología, es un artículo del 2019 y se llama Modelo Neurofuncional de la Conciencia, Bases Neurofisiológicas. Esto es nada más para darnos una idea de dónde ocurre la conciencia desde el punto de vista de los neurofisiólogos. Dice, funcionalmente la conciencia puede describirse mediante varias cualidades. Primero, el famoso arousal, que es el nivel de alerta, cuando un animal o un ser humano está en alerta, eso también se llama conciencia. Y la experiencia de conciencia de estar como despierto y atento, que sería el awareness. Entonces tenemos simplemente alerta y awareness. El nivel de alerta es el nivel de energía o activación corporal o psicológica que posee un individuo en un momento específico. Entonces, hay una energía que activa todo el cuerpo. La ausencia de alerta, por ejemplo, es cuando estamos en el sueño o muy relajados. Indicaría ausencia de conciencia. Si estamos alerta, estamos despiertos. Si estamos dormidos, estamos en inconsciencia. Y para eso existen los famosos 5 registros electrofisiológicos que tienen trazos electroencefalográficos que van desde las frecuencias muy lentas, que son delta y teta, y luego viene la normal, que es el alfa, que está entre 8 y 12 ciclos por segundo, la teta, que es hasta 20, y la gamma, que es hasta 50. Bueno, yo creo que todos ya saben un poco de ese tema para la diferencia entre alerta y conciencia. Vamos a pasar a lo que sigue, la red talámico-cortical. El cerebro humano tiene una parte central donde tiene elementos únicos, es el tallo cerebral, luego está el mesencéfalo, que es la parte del medio, y luego son 2 hemisferios. Entonces, el cerebro humano tiene 2 hemisferios, una parte central, la parte central es el mesencéfalo y abajo está el tallo cerebral. Bueno, en esta parte central hay 2 estructuras muy importantes, el hipotálamo y el tálamo. Y el tálamo es como una central telefónica que va a comunicarse con la corteza cerebral.
Entonces, hay una red que se llama tálamo cortical, es decir, de la parte central que es el tálamo hasta la corteza. ¿Qué hace esta red tálamo cortical? Integra la información, distribuye la información, por eso parece como una central telefónica. Entonces, a través de neuronas. Y cuando esta red funciona, es cuando se activa electrofisiológicamente la conciencia. Dice, las interacciones recíprocas que ocurren entre estructuras talámicas y corticales forman una red del sistema tálamo cortical, que así se llama. El tálamo se ha propuesto como una principal estructura del sistema tálamo-cortical debido a que opera como un regulador de la actividad cerebral. Es decir, esta central telefónica regula lo que sube, lo que baja, la información, etcétera, y participa directa o indirectamente en las principales funciones cerebrales. El tálamo está formado por varios núcleos. Aquí hay 3 grupos nucleares. El grupo de primer orden o de relevo, el segundo orden o superior asociativo y otros más, los núcleos talámicos de primer orden o de relevo, presentan conexiones aferentes que salen, perdón, que llegan eferentes que salen de determinadas regiones sensoriales. Bueno, esto es una introducción nada más a la parte electrofisiológica para que podamos entender cómo funciona el sueño. Vamos a bajarnos al tercer párrafo que dice núcleo reticular talámico y procesos de atención. Dice, la literatura científica entonces señala que el núcleo reticular talámico, el NRT, como principal núcleo regulador del tálamo y consecuentemente de la actividad del sistema tálamo cortical, que ya vimos que es el que tiene que ver con la conciencia. Esta estructura recibe proyecciones glumatárgicas de la corteza al sistema límbico, los ganglios basales, el cerebro anterior, el tronco encefálico, el mesencéfalo, o sea, conecta todo, el cerebelo o incluso el propio tálamo. A pesar de recibir proyecciones eferentes de prácticamente todo el cerebro, solamente proyecta señales aferentes al tálamo que regulan en forma directa la actividad tálamo cortical. Bueno, eso es para darnos una idea entonces de la enorme cantidad de cables que se mueven allí para que la corteza cerebral donde está el pensamiento pueda entonces participar del sistema que lo regula, que en este caso es la parte del centro del cerebro, representada por el tálamo y el sistema límbico. Bueno, es muy a grosso modo en relación a los que me pidieron un poco más de explicación a este respecto. Bueno, pues aquí tenemos 2 redes corticales, procesamiento consciente de los contenidos de la conciencia. Una vez que el contenido de la conciencia ha sido formado por el cerebro posterior, diferentes redes corticales lo mantienen y manipulan de forma consciente. Una de las principales redes corticales que se encuentran ampliamente documentadas es básica para la conciencia, es la red neuronal por defecto, que se llama red neuronal por defecto, es RND. Esta red está compuesta por estructuras pertenecientes al cerebro posterior y anterior en la corteza cingulada posterior, es una circunvolución que se llama del cíngulo, y anterior en la corteza prefrontal media y orbitofrontal. Bueno, aquí va a explicar entonces cómo funciona todo esto, pero lo más importante es que veamos cómo está el cerebro. Este cerebro, el cerebro humano, es un girencéfalo. ¿Por qué se llama girencéfalo? Si tratamos de meter un pie que calza del 9 en la 29 centímetros en un zapato del 27, pues no cabe. Y como la corteza cerebral es donde están todos los procesos superiores de pensamiento, awareness, etcétera, es la cáscara del cerebro, la corteza, que tiene apenas 6 milímetros, pero ahí es donde está todo, es la sustancia gris donde se hace el pensamiento. Entonces, cuando empieza a crecer la cantidad de disco duro que necesitamos, pero no cabe, porque el cráneo tiene una cantidad limitada, entonces el cerebro se dobla a sí mismo y aparecen surcos. Los cerebros más simples se llaman lisencéfalos, son lisos. Los cerebros que empiezan a tener cierta complejidad son girencéfalos, empiezan a tener entonces surcos y circunvoluciones. Circunvoluciones es como la salchicha que sobresale, y el surco es lo que hay entre una circunvalación y otra. Entonces tenemos circunvoluciones y surcos, y los cerebros que empiezan a especializarse tienen surcos pequeños, surcos medios, surcos profundos, cuando el cerebro tiene más disco duro, pero luego cuando hay zonas que requieren muchísima inervación, entonces se hacen cisuras, es decir, un surco enorme. Y entonces el cerebro humano tiene en cada uno de los 2 hemisferios 3 grandes cisuras. La calcarina atrás, que tiene que ver con la integración de todo lo que observamos a través de los ojos. Luego tenemos la cisura de Rolando, que está a la mitad, que tiene mucho que ver con la parte auditiva. Y tenemos otra cisura que está sobre el lóbulo frontal, que es la que tiene mucho que ver con las partes del pensamiento. Bueno, esas son las famosas cisuras, como para poder entender un poco técnicamente
cómo es el cerebro humano y por qué el cerebro humano es tan complejo comparado con otros animales. Tenemos 3 fisuras de los 2 lados y tenemos pues, un montón de disco duro para poder utilizarlo para un montón de funciones. Todas estas células que en la parte gris bajan hacia el tálamo y el tálamo se encarga entonces de hacer todas las conexiones pertinentes y necesarias para que esto funcione bien. Esto es el cerebro físico. Aquí vienen algunos ejemplos de la corteza cerebral. Ven ustedes aquí el surco, en esta primera de acá, el surco y la circunvolución. Y va arrastrando pues todo lo que son las diferentes capas, que son 6, las capas de la corteza cerebral con un montón de neuronas, algunas muy largas y otras más pequeñas. Algunas neuronas de asociación y todas ellas hacen funciones para que el pensamiento pueda ocurrir. Este es otro ejemplo de las células que hay en los 6 niveles. Ven ustedes, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la corteza cerebral. Entonces tenemos desde las células enanas, que se llaman Golgi tipo 1 y tipo 2, que están aquí. Aquí pueden aparecer, miren, aquí están las Golgi. Y aquí aparece entonces otro corte similar a este. Y de este lado tenemos lo que sería la corteza primaria, que tiene que ver con la sensibilidad, la de asociación, que es la más importante, y la corteza primaria motora, que tiene que ver también con la corteza cerebral. Bueno, todo eso pasa en la pura cáscara del cerebro. Y así es más o menos como se ve el cerebro. Se ven aquí entonces la sustancia gris, que está, donde hay muchas neuronas, y la sustancia blanca. Y esta parte de acá es el centro del cerebro. Aquí están los ganglios basales, que apenas y se ven un poco, que tienen que ver mucho con la actividad emocional. Bueno, es lo que me preguntaron. Entonces, los que quieran ver con más detalles y pudieron tomarle foto, lean con cuidado entonces todo lo que es la neurofisiología del cerebro para que luego veamos entonces ya cómo funciona el sueño dentro de esta conciencia cerebral. Ahora vamos a hablar del ego. También me preguntaron. Para Freud, el ego abarca las funciones ejecutivas de la personalidad. Es la parte en contacto con el mundo externo que planifica, evalúa y recuerda. Toda la planificación se hace según Freud en el ego, toda la evaluación o juicios se hace también ahí, y toda la evocación o los recuerdos también. Mientras el id, que tiene que ver con los impulsos, se guía por el principio del placer, el ego, a instancias del superego, que es el que tiene el filtro moral, se rige por el principio de realidad, con el objetivo, el último término, de conservar la unidad psíquica del individuo. Entonces, la parte moral es para mantener la estabilidad del cuerpo. Y la parte del placer y del deseo, etcétera, generalmente va a crear problemas. Con posterioridad a Freud, otras corrientes de la psicología profundizan sobre la noción de ego y su rol en el desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, para la psicología de Jung, el ego representa una parte de conciencia de la mente que tiene 4 funciones según Jung: sensación, pensamiento, sentimiento e intuición, según él. Cada una de estas funciones constituye una forma particular de interpretar la realidad. Ese es el ego de Jung. Las personas comienzan desarrollando una de ellas, luego pasan a lo largo de la vida, pueden desarrollar las otras. Es decir, primero empiezan con ciertas cualidades sobre las sensaciones, tenemos conciencia de las sensaciones y con eso tenemos una parte del ego. Después hacemos pensamiento, que son ideas, juicios y razonamientos. Después tenemos sentimientos, que son formas de emociones un poco más sofisticadas. Y finalmente intuición, de acuerdo como lo ve Jung. El ego en la filosofía, bueno, pues es un poco más profundo. El yo ha sido objeto de diversas interpretaciones. De manera general, se designa una realidad equivalente a la persona, la conciencia de identidad personal. Los rasgos de un individuo pertenecen a lo largo del tiempo. De modo más específico, el ego yo ha sido detenido también como el individuo, en tanto a sujeto capaz de conocer el mundo. Para el aparato a través del cual un ser humano puede conocer el mundo que le rodea y conocerse a sí mismo, es lo que normalmente en la filosofía se considera como ego. El sujeto que, mediante el conocimiento que tiene acerca de sí mismo y del mundo, puede organizarlo, puede modificarlo a través de representaciones y puede darle sentido a la realidad, es lo que para la filosofía en general es el ego. Entonces, con el ego le damos sentido a la realidad, podemos modificarlo a través de representaciones y podemos conocerlo. El resultado de la suma de todas las percepciones, sensaciones y pensamientos experimentados por el individuo, todo eso es el ego, muy a grosso modo en la filosofía. El ego en la religión, bueno, pues ahí tenemos varias alternativas. En el hinduismo corresponde a la ahamkara, el sentido de yoidad, yo soy. Apuesto es que la ahamkara es el sentido de yoidad. Cuando se desenvuelve Mahat, la mente, el primer desenvolvimiento es en ahamkara y después se desenvuelve en el pensador. Entonces son varios elementos relacionados con la mente. Y el ahamkara, que es el primer desdoblamiento para el hinduismo, es muy importante para considerarlo como ego. El ego está relacionado, según el hinduismo, con el ahamkara, que es una de las 4 facetas o funciones de la mente junto con manas, la facultad que coordina las percepciones sensoriales para los hinduistas. Sita, la memoria. Buddhi, la inteligencia espiritual.
Entonces tenemos inteligencia espiritual, la parte más alta del yo superior. Tenemos cita, que es la capacidad de evocar, que tiene mucho que ver con la memoria para poder organizar los contenidos. Y tenemos entonces la facultad de coordinar las percepciones sensoriales, que sería manas, de acuerdo al hinduismo en general. A través de ellas, la mente llega a descubrir la verdadera naturaleza, que es la de ser un reflejo de Atman, del espíritu, el verdadero yo individualizado, la esencia más íntima de la persona. Bueno, aquí ponen su alma, pero en realidad sabemos que el Atman está por encima de lo que sería el sistema que conecta la parte búdica con la parte del Kamamanas, que en este caso sería el alma. El Ahamkara o ego es la idea ilusoria de la existencia de un yo personal. Se trata de una suerte de un personaje, el yo que actúa en la vida diaria, que es nuestro espíritu, que nuestro espíritu toma como algo real sin serlo. Aquí no es el espíritu, sino más bien es el alma. Bueno, eso es entonces lo que dice el hinduismo en general. El budismo, de manera similar, el budismo considera que el ego es una percepción ilusoria. Para el budismo, la idea de que hay un yo permanente que subsiste más allá de los cambios es falsa, no existe, es mayábico. El ego renace y muere todo el tiempo. La persona debe dejar atrás el ego, que solo causa sufrimiento. Solo así se llega a la liberación y a la paz suprema o nirvana. En el cristianismo, la noción de ego yo está asociada con la toma de decisiones consciente. De manera más general, por eso se le da el sistema del quién es el que funciona con el libre albedrío. Bueno, el cristianismo, entonces el ego, con la idea, y es el que es capaz de pecar cuando no hace las cosas de una manera correcta. El ego es la tendencia a anteponer el propio interés al interés de los demás, que por lo general, cuando el ego entonces tiene la soberbia humana, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la fuente, en general es una fuente muy superficial, pero para ver el tema del ego. Y ahora vamos con la mente. Pues la mente, desde el punto de vista teosófico, es el famoso manas, literalmente la mente, la facultad mental. Eso está en el diccionario teosófico y todo lo podemos ver, es el famoso mahat. Entonces, el mahat esotéricamente, cuando no está especificado, significa ego superior, o sea, el principio senciente que reencarna en el hombre. Cuando se le califica, es llamado por los teósofos buddhimanas, o sea, el alma espiritual en su porción más elevada, en contraposición a la reflexión de lo que es el reflejo de esta, que es el kama manas. Este principio es dual en su esencia y de ahí su división, el manas o inteligencia inferior terrestre, que está íntimamente ligado con el alma animal, que es kama. Bueno, todo esto ya lo sabemos los teósofos porque lo hemos revisado pues muchísimas veces. Esto es entonces en relación a lo que me estaban pidiendo y este es un esquema para que podamos nosotros ver entonces cómo llega desde lo manifestado hasta lo manifestado, que sería el espíritu universal. El espíritu universal a través de las mónadas que ya sabemos que duermen en Adi y son disparadas en Anupadaka para lo que es el arco descendente. Y al final pues va a llegar entonces uno de los rayos de ese espíritu universal a nuestro espíritu individualizado, que es Atma. Y Atma comparte una parte del principio que tiene que ver con el principio superior y otra parte hacia abajo ya tiene que ver con lo que es un ser humano. Entonces, la parte de abajo del Atman está relacionado con Buddhi, lo que hace una relación Atma-Buddhi, y Buddhi en su porción inferior se relaciona con Manas y tenemos entonces la parte de Buddhi que se llama Buddhi Manas. Y aquí lo pongo entonces en, en, en una, en un círculo. Y entonces luego tenemos la porción superior de la mente superior, luego tenemos a la mitad lo que sería el pensador, luego la mente inferior, y la parte más inferior de la mente inferior, pues ya sería el kamamanas, que es el verde con rojo. Luego estaría la parte cámica completa, y luego tenemos el linga sarira, y del linga sarira brota el cuerpo, los órganos de los sentidos, y aquí tenemos el cerebro con el procesamiento de información. Bueno, así es más o menos. Entonces, el cerebro físico representa la parte más burda, más lejana, más a pesar de lo sofisticado que es como la parte pues más material y por lo tanto menos sofisticada de todo este proceso. Entonces el manas en el hombre es el reflejo de la mente universal, o sea, el tercer principio constituyente del universo, contando de abajo hacia arriba, según Rama pasado. Y aquí vienen las características teosóficamente hablando de lo que es la mente. Entonces, lo que significa manas, pues mente, pensamiento, alma, ánimo, corazón, sentimiento, inteligencia, razón, conocimiento, intención, voluntad, inclinación, deseo y disposición. Eso es lo que dice el diccionario teosófico y lo que dice la doctrina secreta. Entonces, aquí tenemos el rayo superior, Bhajastatman, la mónada, Arya Panupadaka, la primera manifestación, la segunda manifestación, que son los principios intermedios, que son estos, y luego lo que es el plano físico. Bueno, más o menos por ahí va el asunto. Entonces, el sueño va a ocurrir en algunos de los principios internos de todo este proceso. Y el proceso más interno en el cual va a funcionar el sueño es en el astral, es decir, en el plano subsiguiente, más cercano a lo que es el plano físico, que no está aquí expresado, o por lo menos no está explicado, pero sería el plano supraconsciente inmediato al plano físico. Como sabemos,
que está el plano astral, y en las porciones más bajas son los planos etéricos, después los 7 planos completos con sus subplanos son el plano astral, y luego viene el plano mental, después viene el causal, y luego al final vienen 2 planos que son incomprensibles para la mente humana, que somos el nivel donde estamos. Vamos a ver aquí entonces el manas, entonces viene mente, lo que une lo superior con lo inferior, pensamiento, ideas, juicios y razonamientos, autoconciencia, soy consciente de que soy consciente, alma, principios intermedios, ánimo, motivarse para pensar o actuar, corazón, sentir, compasión, esperanza, gratitud y amor. Y estos ya no los expliqué, pero esas son las cualidades que tiene manas. Ahora, cada quien usa esto, vamos a poner sentimientos. Pues podemos usar sentimientos para lo muy malo, que sería, es decir, para una reacción cámica, animalizada completamente. Luego una reacción verde oscura, que sería Kamamanas, lo malo, es decir, lo malo pero con mente. Luego poco malo, pero malo. Luego lo mediano, luego lo poco bueno, la parte baja del mana superior, luego lo bueno, la parte alta del mana superior, y luego ya algo muy, 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 muy bueno, búdico, en Buddhimana. Es decir, nosotros podemos tener conocimiento desde hasta abajo hasta arriba, podemos ser inclinaciones o de abajo, de la mitad o de arriba, deseos que pueden ir de lo más abajo o de lo más arriba, pensamientos de lo más bajo o de lo más arriba, y entonces toda esta dispersión que tenemos durante el día en el sueño se va a manifestar a través de los contenidos que nosotros soñamos. Los contenidos van a desnudar entonces en qué parte vibracional estamos hablando. Por eso Blavatsky hablaba de los grandes sueños, que son los que tienen que ver con las 2 porciones de hasta arriba, es decir, con la parte búdica, budimanas o mana superior, que le llama ella los grandes sueños. Y lo demás son contenidos que tienen que ver con la adaptación que tiene el ser humano a la parte mayábica que a Blavatsky no le interesa. Es decir, pero bueno, para efectos de lo que es el psicoanálisis, pues la gran mayoría de los sueños son interpretados en estas porciones que son más bajas, para poder adaptar al sujeto. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo ya visto diferente. Tenemos Atma, Buddhi, la mente superior, que se va desdoblando y se va ampliando, el pensador que está de este lado. Y luego aquí está la mente inferior en la parte cámica, el ahamkara, que es el sentido de yoidad. Después tenemos el doble etérico y el cuerpo físico. Bueno, los grandes o importantes sueños de los que habla Blavatsky del yo superior, normalmente podemos encontrar bondad, generosidad, amor, compasión, consideración, afecto, tolerancia, paciencia, prudencia, altruismo, generosidad, desapego, etcétera. Y los sueños del yo inferior, pues envidia, celos, ira, agresividad, apego, lucha, mentira, conflicto, engaño, traiciones, traspasar límites, dañar personas, arruinar personas o cosas para el beneficio personal, lucro excesivo, venganza, etcétera. Bueno, entonces, todos estos contenidos son mudables y todos los contenidos de arriba son trascendentes. Y entonces en los sueños lo vamos a poder descubrir. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando nosotros somos inspirados por las porciones superiores del pensamiento? Es decir, ah, cuando somos inspirados por lo muy bueno de Buddhi, lo bueno, la parte alta, digamos estos 3 espacios. Bueno, pues nosotros vemos dentro de la tradición judeocristiana, tenemos los proverbios de Salomón. Y aquí en los proverbios vamos a ver algunos. Dice, por ejemplo, sobre el peso de tener demasiada información, ¿qué nos dice el rey sabio Salomón? Bueno, gloria de Dios es encubrir los asuntos, pero honra del rey es escudriñarlos si es que merece la pena hacerlo. Es decir, Dios nos lo revela todo. Hablando de la tradición judío-caldea, si habláramos de budismo, bueno, esta energía con conciencia en el Aeptines, pero estamos hablando aquí del rey Salomón. Bueno, vamos con el 4. Dice, saber quitar lo que no hace falta para que brote lo esencial. Entonces la frase que dice Salomón es, quita las escorias de la plata y saldrá la alhaja al fundidor. Si sabemos quitar lo que no hace falta, las escorias, va a brotar lo mejor de nosotros. ¿Y qué es eso? Pues los pecados, si usamos las paramitas, pues los defectos, los errores que tenemos los vamos quitando. Otro pensamiento, saber alejarse de las personas oscuras o externas o infiltradas. Y la frase es la siguiente, aparta al impío de la presencia del rey, que es como el pensador. Acuérdense, en muchas de las versiones salomónicas o de David, siempre aparece el Altísimo, es la energía con conciencia, y el Omnipotente es el avatar que comunica con lo Altísimo, que en el caso de la tradición, bueno, pues en la tradición cristiana, pues es Cristo. Para la tradición budista, pues es Buda, y para la tradición, bueno, Krishna, para los hindúes, etcétera. O sea, siempre hay como un avatar intermedio. Entonces, él dice, aparta al impío de la presencia del rey, que representa este avatar, y su trono se afirmará en la justicia. O sea, ayúdalo a que no se contamine con personas
oscuras, ya sea externas o infiltradas. Sé humilde y reservado. No te alabes delante del rey, delante de Cristo, delante de Krishna, delante de Buda. Ni estés en el lugar de los grandes, porque a lo mejor es mejor que se diga, sube acá y no seas humillado delante de del príncipe, a quienes han mirado tus ojos. Bueno, mide tus fuerzas, sobre todo ético-morales, antes de emprender una lucha. Y la frase es la siguiente: no entres apresuradamente en un pleito, no sea que no sepas cómo ponerle fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero. Lo que tengas de bronca con un compañero, trátalo con él. Y no descubras el secreto a otro. No andes chismeando o no andes cotillando sobre lo que sabes tú del otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no se pueda reparar. Y son frases súper profundas. Y luego la última, busca primero si es conveniente decir lo que vas a decir, y si vas a decirlo, busca la forma correcta de comunicar. Entonces, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Estas frases, si las ponemos entonces para los grandes sueños, podemos ver entonces que se convierten en grandes consejos para las personas que esté atrapada en cualquiera de estas situaciones. La situación de saber alejarse de una persona oscura, la situación de ser humilde y reservado, la situación de estar buscando información que no necesita y que lo está agobiando, la situación de medir las fuerzas ético-morales antes de emprender una lucha que no va a saber cómo parar, y la otra de que esté, aunque no se dé cuenta, criticando o difamando, calumniando a una persona, y esto entonces pueda generar una deshonra para el que lo hiere, y la infamia no pueda repararse con la consecuencia kármica que esto tenga. Bueno, aquí son frases de enorme sabiduría que están en este tipo de literatura y que ayudan a la persona entonces a comunicarse con una especie de discernimiento, o por lo menos de esclarecimiento, antes de continuar con una dirección que no es la correcta y generar obviamente consecuencias. Entonces, vamos ahora con los sueños, vamos a usar mucho simbolismo. ¿Cómo nos van a hablar los sueños? A través de mensajes simbólicos. Y los simbolismos pueden dividirse en todo esto. Bueno, dice una frase también de los benedictinos, esto es de Cristo, dice, dice que cuando las cosas son ilegibles para sabios y enterados, dice, no me acuerdo en qué parte del Evangelio, cuando es ilegible para sabios y enterados es porque Dios no quiere que esas cosas se sepan. Y entonces los benedictinos dicen, ¿y por qué Dios habría de ocultar las cosas para los sabios y enterados? Dice, ¿dónde está lo que Dios oculta? Y entonces los benedictinos dicen, ¿dónde está lo que Dios oculta? Está detrás de la soberbia de los que pretenden conocer esas cosas. Y la soberbia es, por otro lado, el freno que evita que este conocimiento llegue a ellos, porque sería para evanecerse o para utilizarlo de una manera inapropiada para someter a otros. Entonces la soberbia es el propio obstáculo y detrás del cual se esconde la realidad que no va a terminar hasta que la soberbia se resuelva. Bueno, aquí tenemos entonces los simbolismos, pueden ser totalmente icónicos, son cuando es como obvio que es así, totalmente una reflexión por asociación, altamente icónico, altamente una reflexión con asociación, medianamente icónico, dice medianamente con una reflexión con asociación, escasamente icónico, medianamente reflexión, asociación, un poco de discernimiento e intuición, escasamente arbitrario, pues muy poquita reflexión, y aquí empieza a haber ya mucho discernimiento e intuición, y luego medianamente arbitrario, arbitrario y más arbitrario. Bueno, totalmente la intuición. ¿Qué quiere decir? Los símbolos en el sueño, entonces, pueden ser icónicos, es decir, muy parecidos a lo que tratan de decirnos, muy parecidos. Por ejemplo, la palabra miau en todo el mundo es alta. La gente dice, pues eso es un gato. Pero las letras G-A-T-O, la palabra gato no tiene nada que ver con un gato. Si le decimos a una persona cat que no sabe inglés, la persona tendría que ver qué significa eso. Eso es arbitrario. El hecho de que denominemos una cosa con algo que no se parece a la cosa que denominamos, eso es entonces un simbolismo arbitrario. El hecho de que pongamos nosotros un símbolo que se parezca a aquello que queremos poner, bueno, eso es ese es un símbolo icónico. Y luego entonces esto, incluso para las señales de tráfico en semiótica, que es una ciencia maravillosa y que se usa mucho pues para descifrar textos. En la semiótica, cuando usan, por ejemplo, los signos de la carretera, dicen, bueno, cuando hay una curva a la izquierda, todo el mundo sabe que, pues, que viene una curva a la izquierda, una curva a la derecha, pues una curva a la derecha. Pero cuando aparece una vaca cruzando,
No quiere decir que a fuerza vaya a cruzar una vaca. Quiere decir que podría cruzarse una vaca. Entonces se llama pertinencia y práctica. Práctica, le dicen pertinence and practice. Entonces, la pertinencia es un efecto cerebral que le indica al conductor de un auto qué cosas son tácitas, totalmente arbitrarias pero reales, y qué cosas son probables. En este caso, pues que se cruce, yo qué sé, que se cruce cualquier animal, o que pueda caer una roca, un deslave. Bueno, no quiere decir que esté que esté pasando, pero quiere decir que puede pasar. Y entonces con eso tenemos los simbolismos, y los simbolismos de los sueños van a ser muy parecidos. Va a haber simbolismos de cosas que pueden pasar y cosas que van a pasar a fuerza, dependiendo entonces de la cantidad de cercanía que tenga esto con la realidad última. Que eso no lo vamos a ver en esta clase, pero tiene mucho que ver con el famoso esquema de Schrödinger, del famoso gato vivo y el gato muerto. Cuando esté ya en el preámbulo, hay las dos últimas soluciones y una de las dos va a caer ya en la parte mayábica, es decir, en la parte de la realidad. Eso todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, nos da una idea de que solo cuando está hasta ahí es que estas cosas, una de esas dos va a pasar. Pero antes de que esté ahí, hay muchas posibilidades. Y esas posibilidades todavía pueden hacer que las cosas no pasen o no se acerquen o incluso se resuelvan. Bueno, vamos ahora con los sueños icónicos. Elias Howe, que es este que está aquí. Este señor estaba duro y duro para tratar de inventar una máquina de coser y hacer mucho más fácil el trabajo que realizaban pues las personas que cosían a mano. Entonces el inventor Elias Howe quería construir una máquina de coser. Sabía hacer que la aguja subiera y bajara, pero ¿cómo lograr que metiera el hilo en la tela? No podía y no podía y estuvo meses y meses. Pues se fue a la cama y soñó que un grupo de caníbales que se lo querían comer, antes de que lo mataran, se dio cuenta de que las lanzas tenían un agujero en la punta. Y entonces las lanzas, cuando iban sobre las víctimas de esos caníbales, bajaban y subían. Y después de subir salían unas puntadas con todo y un hilo. Y dijo, esa era la solución, que las agujas que iban a entrar y salir tuvieran entonces un orificio por donde entrara el hilo que debería perforar y regresar. Bueno, esa era la solución. Bueno, y hizo la máquina de escribir con ese sueño. Perdón, de escribir, no, perdón, la de coser. Luego Friedrich August Kekulé es un químico. El químico August Kekulé von Stradonitz a pesar de su magnífico nombre, no podía dilucidar la estructura molecular del benceno. Estamos en la época en la que apenas estaban dilucidando cuáles eran las estructuras moleculares. ¿Cómo podía ser que cada átomo de carbono solo tuviera un átomo de hidrógeno? Pues eso no tenía sentido, porque en un benceno solamente tenían un oxígeno las moléculas de carbono, los átomos de carbono. Entonces, se dice que se durmió y soñó con una serpiente que se mordía la cola, un uroboro. Entonces despertó y le dio la clave. El benceno es un anillo bencénico que tiene tres espacios con doble ligadura de carbón-carbón, tres espacios con una monoligadura, una ligadura covalente en tres espacios de los carbonos, y efectivamente, aquí tenemos carbón 1, carbón 2, carbón 3 y el carbón 4 nos deja una sola ligadura para un hidrógeno, que el hidrógeno es H2. Entonces tenemos automáticamente la solución a través de un sueño, el anillo bencénico. Luego, Srinivasa Ramanujan y las matemáticas. El matemático indio, que es todo un caso, el Ramanujan, casi no tenía formación académica. Era un iletrado, pero era un genio en matemáticas. Es muy, muy famoso por eso, porque descubrió muchas cosas sin ser un erudito académico. Es decir, era un freelance. Entonces, ese Ramanujan, que no tenía formación, es reconocido en todo el mundo por lograr más de 3.900 resultados que contribuyeron al análisis matemático y la teoría de números y fracciones continuas. Hizo enormes descubrimientos sin ir a la escuela. Decía que la diosa Namahiri se le aparecía en sueños y le hacía gráficas y le mostraba los teoremas que cuando él despertaba convertía en ecuaciones y de esa manera continuaba. Es decir, no tuvo formación académica, pero lo formó la diosa Namahiri en sueños. Afirmaba que las matemáticas solo se interesaban por expresar el pensamiento de Dios y su historia se retrata en la película, bueno, tiene una película, El hombre que se conocía al infinito. Esta es la famosa diosa, que es una diosa también muy peculiar, y entonces aquí hablo un poco de la diosa. Es una diosa del hinduismo venerada especialmente en el distrito de Namakkal, en el estado de Tamil Nadu. Para los teósofos es muy importante porque la ciudad teosófica, las headquarters están allí en Tamil Nadu, es decir, en el sur de la India, en el cono que se llama la zona Tamil, en el sureste de la India.
El nombre de Namagiri, traducido en sánscrito, en el tamil, porque es el idioma que se habla ahí, donde está la ciudad teosófica, suena como Namakal. Sus devotos la veneran con ser la esposa de Narasimha, una encarnación del avatar del dios hindú Vishnu. Namagiri era la diosa de la familia del matemático Ramanujan, y nace este Ramanujan en Tamil Nadu, en la misma zona de la diosa, el 26 de abril de 1920, que es bueno, un matemático autodidacta indio que con la mínima educación académica en matemáticas puras hizo contribuciones extraordinarias al análisis matemático, la teoría de números, de series, fracciones continuas, etcétera. Otra vez sueños, pero aquí en el sueño le daban clase. Este Otto Loewi y las neuronas, no se sabía cómo eran las neuronas. En 1821 no sabía si la comunicación entre las neuronas, pero ¿cómo se daba eso? Era eléctrica, química, pero ¿cómo es que pasaban los haces, etcétera? Otto Loewi estaba trabajando en eso cuando una noche soñó con el experimento que lo solucionaría de una vez por todas. Se despertó a medianoche y escribió el experimento y se volvió a dormir. A la mañana siguiente notó que había escrito puros garabatos y no entendía su propia letra. Y en todo el día no pudo recordar el sueño, pero sabía que en el sueño se le había revelado cómo estaba la clave para que se comunicaran las neuronas. Volvió a soñar en la noche y volvió el sueño. Y en el sueño ahora sí puso mucha atención y pudo descubrir que las neuronas se comunicaban químicamente. Y a través de la comunicación neuroquímica obtuvo el premio Nobel. Este es Otto Loewi, que está aquí, con el de las gafas de aquí, es ese. Ven ustedes entonces los sueños de personas que han generado pues grandes, bueno, Dmitri Mendeleev con la tabla periódica de elementos, de elementos, que soñó que se caían los cuadritos, la tabla periódica de los elementos que le clasifican de acuerdo con el peso atómico y sus propiedades, porque soñó que en su mesa caían todos los elementos que ya se conocían, ya muy ordenaditos en una especie de cajas. Cuando despertó, automáticamente vio entonces cómo formar cada caja con el peso atómico, etcétera, y así formó la tabla periódica de elementos. Luego, Banting y la insulina, que también es muy importante. Ya saben ustedes que es los islotes, en el caso del páncreas, sabemos que en el interior del páncreas hay unos islotes que se llaman islotes de Langerhans. Y estos islotes, que tienen pues, una especie como son islotes, porque alrededor hay un líquido, y estos islotes de Langerhans tienen células alfa y células beta. Las células beta de los islotes de Langerhans son las que producen insulina. Cada vez que hay una necesidad de que el azúcar que está en la sangre entre a la célula. Es decir, la insulina es un mediador activo para que el azúcar pueda entrar en la célula. Si no hay insulina, el azúcar se queda fuera de la célula. Y cuando la célula manda mensajes de que necesita que entre el azúcar y no entra porque está fuera y no hay insulina, entonces el azúcar empieza a subir de una manera mm, bestial en el interior del cuerpo, porque las células siguen mandando señales de que no hay azúcar y el cuerpo no lo sabe y sigue mandando azúcar para que entre, pero el azúcar no puede entrar porque el mediador activo no existe ya, no se produce, que en este caso es la insulina. Bueno, entonces este hombre soñó que estaba en una operación en la que podía cortar el flujo de sangre al páncreas de un perro, pero a la hora de cortar el flujo, en esa operación que él soñó, dejaba vivos los islotes de Langerhans, con las dos células, las alfa y las beta. Y entonces, después del sueño, dijo, aquí hay algo. Entonces empezó a trabajar con los islotes y descubrió que las células beta de los islotes, productoras de insulina, era necesario dejarlas para que no se produjese una, una diabetes iatrogénica por haber quitado el páncreas completo, sino al dejar los islotes, se quitaban ciertas funciones de las proteínas que produce el páncreas, pero no se producía una diabetes. Bueno, y de esa manera pues inventó entonces la insulina inyectada por fuera como medio activo para que el diabético pueda hacer que el azúcar entre a la célula y no se concentre en el exterior de la célula, con lo cual suba en el torrente sanguíneo. Bueno, Einstein lo mismo con el que soñó, iba por el campo y vio que él iba muy lejos en su sueño y vio a lo lejos una manada de vacas que todas brincaban un cerco juntos. Luego en el sueño se acerca al dueño del rebaño, un granjero, y le preguntó que qué bien que las vacas iban de una en una brincando y dice, bueno, que habían brincado todas juntas. Y del otro lado el granjero dice, no, para nada, han ido saltando una por una. Pero ¿cómo? Yo vi que saltaron todas. No, fue una por una. Entonces, Einstein de ahí empezó a esbozar la teoría de la relatividad, otra vez en el sueño, y bueno, hay más sueños de este tipo, pero vean, estos son sueños icónicos, donde una mano especial ayuda a los soñantes, les dan un feedback, les dan ideas,
cuando se recupera la conciencia, cuando se viene del hacedor del sueño, les ha dado soluciones, porque hay la necesidad enorme de encontrar una solución a lo que está sucediendo y entonces aparece el sueño con la solución. Bueno, sueños, conciencia de la mente racional, psicoanálisis y ocultismo. Ahora vamos a meternos con Lacan. Continuamos entonces con el entorno de los sueños. Este señor Lacan, que es el que yo más admiro, el psicoanalista desde mi punto de vista más sofisticado que hay, más importante, bueno, según yo, pero bueno, eso depende también de cada quien y de cómo cada quien ve a sus héroes. Vamos a ver entonces qué dice Lacan a este respecto. Bueno, perdón, ya se me pasó aquí la... Dice, sabemos que no se puede realizar un análisis sin pasar por los efectos de la verdad derivados de la interpretación del inconsciente. Es decir, la información viene del inconsciente, es una parte de la psique que no tiene relación con el consciente. Es decir, nosotros los contenidos inconscientes no los tenemos a la mano, solo tenemos los del preconsciente, que están como, sabemos dónde están, aunque no los tengamos actualizados, pero los del inconsciente están enterrados. Entonces solamente salen algunas, por ejemplo, él decía, es como una ciudad enterrada, solo se ven los picos de los edificios, o como un iceberg o un iceberg que dicen en España. Bueno, se ve nomás la puntita, pero pues abajo hay un montón de cosas. Como también sabemos que en los sueños la búsqueda de sentido es inicial y necesaria en algunos tramos del análisis, pero inevitablemente en cada sueño podemos situar un ombligo, es decir, un centro. Es decir, siempre el sueño va a conducir a un despertar, al límite del no sé más, que es justamente el encuentro con lo imposible de decir. Y no hay relación sexual o real o la mujer o tal y tal y tal. Siempre hay un centro. Entonces el sueño consciente de un sinsentido, punto que nos despierta y nos revela que se relaciona con la sexualidad o con la muerte, el sueño es la evidencia de lo que no puede ser verdaderamente en la realidad. El mundo onírico nos muestra que se trata solo de un sueño, donde cada cuerpo tiene un modo de goce que es muy peculiar. Bueno, de acuerdo a Freud era nada más todo el principio del placer, de acuerdo a Lacan no. Ahora vamos a ver. Entonces la pregunta es, ¿qué empuja al sujeto a decir lo que dice en el sueño? Y ahí está ese eso que empuja el hay, eso, o sea, ¿de qué manera disfruta la persona al poner esa secuencia que puede no tener sentido? El sueño confina en la región donde reina el eso, el punto de partida que remite al empuje de una repetición inicial. No hay más sueño que el sueño que gira en torno a algo muy cercano o lejano de nosotros mismos. Acuérdense que ya lo habíamos dicho que los tres registros que tiene son lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y que en esos tres prácticamente va a ocurrir toda la experiencia. Y aquí estaba el famoso sueño de Ana, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto? 19 meses de edad, había vomitado varias veces por la mañana, la mantuvieron en ayunas el resto de aquel día. Por la noche, ese día de hambre, mientras duerme, se le escucha decir en su habla infantil, Ana, Freud, fresas, frambuesas. Eso es un sueño de Freud. El sueño muestra la realización del deseo de aparecer ahí los objetos del deseo de la niña que estaba vomitando. Son significantes que apuntan junto a lo que había sido prohibido en la vigilia. Lacan dice que es un sueño que muestra la desnudez, el deseo, siendo propio de los sueños infantiles en los que el deseo se expresa de manera directa. Bueno, pero aquí Lacan plantea algunas preguntas. Primero, ¿cómo aparecen esos significantes? ¿Aparecen floculados, en unidades discretas, fragmentados? Segundo, ¿de dónde se obtienen ese carácter fragmentado? ¿De la cadena de significantes, del orden simbólico, de agujeros en lo real, en donde se comunica lo real con otra realidad que no es esa? Es decir, se toman cosas que van en otro sentido para meterse en este sentido y el soñante nos da este sentido y tenemos en nosotros que descifrar o inferir de qué otro sentido provienen. Bueno, estos objetos fragmentados representan un campo de objetos discontinuos. Este sentido, Lacan va a plantear que el deseo es continuo, mientras que los objetos del deseo son discontinuos. ¿Y qué es de esa continuidad, el del deseo, que los objetos obtienen esa unidad? Para Lacan, lo real es el continuo y lo simbólico es discontinuo. Lo real es continuo, lo simbólico es discontinuo porque aparece y desaparece. Ese campo continuo de lo real está orientado por el vector del deseo, de acuerdo a Freud. Es el deseo lo que mantiene la unidad de esos objetos diversos, fragmentados, por el efecto de la cadena de significantes de lo simbólico. El deseo no es un objeto, el objeto del deseo y el objeto de causa del deseo. Bueno, esto tendríamos que explicarlo con más detalle, pero es una parte más sofisticada de lo que Freud plantea. Una persona entonces tiene una serie de deseos que no se pueden cumplir de manera, por lo menos, no de acuerdo a las reglas que tenemos en la sociedad en la que estamos.
porque muchos deseos son prohibidos, o son inapropiados, o son vergonzosos. Y entonces estos deseos aparecen en una orientación simbólica que es discontinua, se pueden simbólicamente eh, desarrollar, por lo menos desde el punto de vista onírico, y estaríamos hablando del yo inferior. Entonces, para Lacan, entonces lo real es continuo, a través del conocimiento el sujeto tiene. Es inconsciente ese deseo, es un deseo inconsciente que encuentra una salida simbólica discontinua para que esto pueda, como ya express, sacar un poco de vapor y no reventarle en la estructura al paciente. Entonces tenemos aquí un ejemplo de la inmovilidad expectante, los estímulos oscuros provocativos, y aquí puede ser que se resista y no se enganche si el estímulo es oscuro y provocativo, pero aquí puede decir que no resista y si se engancha, entonces enganchando el estímulo reclama atención y se introyecta convirtiéndose en deseo. Aquí tiene el primer fallo, porque no resiste y al no resistir ya lo convirtió en deseo. El deseo ya se convierte en intención. Después de que se convierte en intención viene una última oportunidad de reconsideración por la voz de la conciencia superior, que es el superior. Y si la toma, entonces reconsidera y cambia y deja de ir sobre ese deseo prohibido. Pero si no puede, entonces no lo reconsidera y continúa. Y luego aquí viene el sueño de Ana, que es el sueño real o simbólico. Bueno, aquí está. El sueño entonces que hace Freud acerca del sueño de su propia hija, que creo que ya lo había visto en la clase pasada. Aquí viene entonces una síntesis para poder ver entonces cómo lo interpreta Lacan. Es un sueño muy conocido, el sueño de Ana, la hija menor de Freud, con la que tuvo una gran relación y que continuó muchos de los estudios psicoanalíticos. Luego, otro tema muy importante para los sueños, los mecanismos de defensa del ego. El ego es como una pieza de cristal que puede romperse y poner en serios aprietos a un ser humano. Entonces, para que el ser humano no se vea, o sobre todo el ser humano que hace barbaridades, cuando el ser humano no se ve a sí mismo con un nivel de avergonzamiento tan alto que le haga incompatible el que siga viviendo, usa mecanismos de defensa. Y son estos que están acá. Desplazamiento es redirección a un impulso y hacia otra persona y un objeto. Por ejemplo, alguien que se siente frustrado con su jefe y le suelta una patada al perro o un mueble, ya lo desplazó. Desplazó ese malestar que está ahí hacia el jefe y que no sabe que hay un odio hacia el jefe y lo desplaza hacia el perro. O un mueble, le pega un mueble. Nos encontramos en este caso ante un mecanismo de defensa. Como no es posible golpear al jefe, se golpea o cualquier otra cosa. La sublimación es similar al desplazamiento, pero el impulso se canaliza hacia una forma aceptable. Una pulsión sexual se sublima hacia una finalidad no sexual. Es decir, una sublimación es convertir la energía mala en buena. Y se puede hacer una obra de arte si es un pintor, se puede hacer una poesía, se puede hacer una obra de caridad buena. Con toda esa energía mala se redirecciona, se sublima. Sublima es, se cambia. Sabemos que la energía no se crea ni se destruye, pero es susceptible de ser transformada, entonces se transforma en algo positivo. Represión es que esto que va a salir, evitamos que salga. Entonces es un impulso por el cual se borran eventos y pensamientos que serían dolorosos si se mantuvieran a nivel consciente. Es decir, la persona que ha hecho fechorías se le olvida, literalmente, la está reprimiendo. Y dice, no, yo, pero para nada, ¿cómo que para nada? Sí, no, 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 y no, y no, y no, y lo está reprimiendo. Y realmente no se encuentra, está usando un mecanismo de defensa. Proyección, pues ver en otro lo que es el nuestro y negación, decir que no, el sujeto bloquea eventos externos para que no formen parte de la conciencia, entre otros. Ana Freud utiliza mucho esto y en los sueños van a salir los mecanismos. Al salir los mecanismos, salen los contenidos. Al salir los contenidos, sabemos entonces cuáles son los dinamismos inconscientes que el sujeto no quiere ver o que está desplazando o está sublimando o lo que fuere. Y lentamente y poco a poco se le regresa el awareness necesario para que la persona se dé cuenta de cuáles son los contenidos que no quiere ver, pero que necesita ver, obviamente para ser un mejor ser humano y poder arreglarse. Kohut, que ya lo habíamos hablado, señaló que los sueños sirven para restaurar al ser cuando éste se encuentra en peligro de fragmentación. Cuando una persona está muy atacada por una realidad que todo el mundo le dice, está en peligro de fragmentación o disolución. Entonces, Ullman, Breger, Harman, Kramer, Polombo y el fisiólogo Jonathan Wilson dicen que los sueños procesan información y tienen una función de integración y adaptativa. Es decir, muy parecido a Cojo. ¿Para qué soñamos? Para integrar lo no integrable. Soñamos para reducir la fragmentación. Es decir, yo veo una realidad que la fragmento y le quito cosas cuando está fragmentada. Cuando la realidad la acepto como es, no puedo fragmentarla. Es un todo, es un rompecabezas completo.
Pero eso no lo hacemos. Lo que hacemos es que fragmentamos y fracturamos la realidad y le quitamos cosas que no nos gustan y entonces hacemos una especie de cuento de hadas con nuestra historia. Y en ese cuento de hadas hay piezas que no están, que son las reales. Y puede ser que esas piezas simplemente no estén, con lo cual tenemos una omisión de la big picture, pero puede ser que nosotros pongamos piezas que no son. Y entonces embellezcamos por elaboración secundaria una realidad poniéndole cosas que no son ciertas, con lo cual nos engañamos y nos hacemos entonces estamos más en riesgo de volver a cometer los errores que nos llevaron a ese tipo de conflictos. Bueno, este es el famoso de Biblioteca de Babel, de los relatos científicos de Hinton. Ya lo habíamos visto en otras clases que di. Viene aquí un poco de lo que le pasó a un estudiante en los relatos científicos de Hinton. Dice, lo único que pretendemos, resumió el consejero jefe, es formarnos una opinión sobre la base de un conocimiento más profundo acerca de si es probable que este innovador cause más dolor o más placer si consigue que se le escuche. Puede usted aconsejarnos cualquier tipo de información sobre su vida interior es valioso independientemente de sus actividades públicas. Hay un hecho singular que me gustaría hablarle, dado que ha constituido una carga para mí, dice el al que le está hablando. El consejero jefe hizo una señal de asentimiento y el empleado le habló del niño y de cómo había sido protegido. Bueno, y con ese niño dijo, pasamos el yo y nuestro tiempo libre después del trabajo diario. Verdaderamente es una historia curiosa, dijo el consejero. Al día siguiente el estudiante se levantó temprano, salió solo, no estuvo como era su costumbre con la gerente, sino que atravesó las calles en dirección al campo abierto. En su camino fue detenido por una anciana agobiada por la edad y sus muchos achecas. No tenía sitio entre toda esa gente y eran tanto los dolores y la pobreza de su vida que cualquiera hubiera pensado que ella se habría admirado de que se mantuviera viva. La mujer se detuvo y le dijo, maestro, tengo entendido que usted puede hacerse cargo de mi dolor, ayúdeme. Pero el joven mirándole le respondió, no puedo, pero tengo un mensaje para usted. Y ella respondió, un mensaje para mí, le dijo a la anciana que tenía mucho dolor. No conozco a nadie que pueda mandarme un mensaje, pero él replicó, no obstante, tengo un mensaje para ti, de mi Señor, el cual me ordena que te dé las gracias. La mujer respondió, no puede ser, debe haberse equivocado usted. Pero él le dijo, no me he equivocado, mi Señor le da las gracias. No podía explicar a la anciana que según las leyes del valle, el dolor que ella había soportado se lo había ahorrado al rey, porque en las leyes del valle hay un equilibrio base cero. Es decir, todos los números para mantener un equilibrio, si están en una buchaca, pasan a la otra buchaca y eso mantiene el equilibrio. Entonces, el dolor de la mujer le ahorraba un dolor al rey y le permitía al rey tener mucho mejor desempeño. En lugar de decirle esto, le dio un mensaje y de un modo u otro la anciana le creyó. Bueno, esto viene en los famosos relatos científicos de Hinton, que es de la Biblioteca de Babel, entonces que es la que coordinaba las historias fantásticas de Jorge Luis Borges, y él hablaba de esto que es muy curioso y muy peculiar, y que tiene un fondo psicoanalítico muy interesante, hablando de que esta realidad, entonces si hay una dosis de dolor que tiene que haber en un reino, por una especie de karma como general, si es que queremos verlo de esa manera, pero este dolor, si lo concentra el rey, que es el que dirige, no va a tener el performance necesario, entonces muchos de los ciudadanos del reino aceptan sufrir parte de ese dolor para quitarle dolor al que dirige y de esa manera que pueda dirigir de una manera más sabia. Bueno, con esto estamos viendo lo que sería casi un sueño. Entonces, ¿qué es lo que hace el sueño? Pues hace algo muy similar. De alguna manera mueve los dolores hacia opciones que no son tan complejas para que el director de orquesta de cada ser humano pueda descargarse de estas telarañas y pueda tener un mejor desenvolvimiento. Bueno, aquí están algunas frases de Blavatsky que ya habíamos visto antes. El hombre, que se supone que está hablando del hombre que en un grado razonablemente de desarrollo. Esto ya lo habíamos visto. Si quieren tomarle foto para que luego lo vean con calma. Eh, Dice, el sacrificio no representa tampoco dolor alguno, a menos que haya un desacuerdo entre la naturaleza superior, cuyo gozo consiste en dar, y la inferior, cuya satisfacción es recibir y guardar y no dar. Entonces el sacrificio, cuando vamos a dar, es para el yo inferior. En el hombre verdaderamente espiritual perfecto no existe tal desacuerdo y por lo tanto no hay para él ningún sacrificio doloroso, por arduo y duro que sea. A partir de aquí nos anuncia la responsabilidad del desarrollo espiritual y eso tiene que ver entonces con el libro de Hinton. Para la persona que decide asumir parte del dolor que le corresponde a la persona que dirige, esa persona que hace aparentemente un sacrificio, porque por supuesto que le va a doler, pero es un sacrificio inteligente porque sabe que al quitarle peso al que debe mandar y dirigir, tendrá que hacer necesariamente un mejor desempeño, en teoría. Ser un portador de la luz del Logos es un mensajero de compasión de un obrero de su reino, y aquí lo que parece ser la única vida digna de ser vivida. Bueno, esto dice aquí Blavatsky.
Hay un camino empinado y espinoso, acosado por peligros de toda clase, pero es un camino que lleva al corazón mismo del universo. Aquí ya vamos a hablar de los grandes sueños. Puedo decirte cómo encontrar aquellos que te mostrarán la puerta secreta, que solo se abre hacia el interior y se cierra rápidamente para siempre detrás del neófito. No hay peligro de que un valor indómito no pueda conquistar, no hay prueba que una pureza sin mancha no pueda atravesar, no hay dificultad que un fuerte intelecto no pueda superar. Y aquí vienen ya estos esquemas. Bueno, no hicimos la invocación al principio porque llegué pues muy tarde y poco agitado, y lo cual está mal, pero bueno, y mentalmente sí pedí entonces que la clase transcurriera de una manera natural y que pudiéramos tener la inspiración necesaria para poder hablar de los temas profundos, sobre todo los que tienen que ver con la parte de ocultismo. Vamos a empezar a cerrar lo que corresponde a esta clase. Entonces está la relación espíritu-materia con los principios interiores, la sinonimia, aquí la alegría, contento, júbilo, alborozo, algarazar, animación, entusiasmo, regocijo, diversión, esparcimiento. Somos capaces de esto si queremos, pero también somos capaces de lo de abajo: ira, arranque, arrebatamiento, atulfo, cólera, coraje, crispamiento, enojo, exasperación, indignación, irritación, mal humor, mansedumbre, rabia, saña, vehemencia, bueno, todo eso que está aquí abajo. Entonces, somos capaces de las dos cosas. ¿De qué depende que usemos unas o no usamos otras? Si usamos las de abajo, vamos a lastimar gente. Si lastimamos gente, hacemos karma. Terminar el día, nuestro yo profundo sabe que hicimos las cosas mal y va a generar un sueño. Y en ese sueño nos va a estar advirtiendo que tenemos que tener más cuidado, más templanza y menos intemperancia. Y va a generar un texto que nosotros deberíamos entonces de analizar, porque de esa manera se comunica nuestra parte profunda para que nosotros podamos recuperar un poco el equilibrio. Y entonces los contenidos que vamos a ver son a lo mejor una awareness acerca del daño que le hicimos a la persona, a lo mejor una venganza de la persona, en cuyo caso nos sentimos paranoidemente perseguidos, o simple y sencillamente una clase donde se nos dicen que tengamos más cuidado con las reacciones que no están suficientemente meditadas. Y aquí están todas las correspondencias que hay de los planos átmicos: el búdico, el plano mental o manásico, el plano astral, el plano físico, lo que habíamos hablado de los diferentes planos. Y estos planos están vinculados con las enseñanzas que tenemos en las collecting writings y también con los modelos que hay diferentes acerca de lo que es el Atma en su propio medio. Luego de Budi a Linga Sarira, luego se tuerce, porque sabemos que la realidad etérica está al revés que la realidad del cuerpo físico. Y aquí aparece ya el cuerpo. En esta parte de acá estamos hablándonos todos desde aquí, pero sabemos que tenemos estos principios intermedios y luego tenemos el Atma, que corresponde o que comparte parte de su plano con Budi, y la otra parte con el plano átmico, con todos los rayos que vienen del absoluto. Bueno, esto es entonces las correspondencias. Esto es algo similar. Esto es lo que pone este, Taimni. Pone esquemas muy interesantes porque alrededor de un Atman, que es un rayo del cual se desprenden muchos, entonces vemos como muchos tomamos de ese rayo nuestro propio rayo, que es nuestro Atman individualizado, que se convierte en Buddhi y luego se va dividiendo y separando. Eso lo pone entonces Taimni, lo explica muy bien. Bueno, conclusiones de esta parte de la clase. Esto es sobre el sonido y sobre los contenidos, el uso de los verbos, adverbios, adjetivos en los sueños, que son muy importantes por la tonalidad que tienen cada una de, de las sílabas y en general de la lingüística que utilizamos. Luego, si sueñan los adeptos, eso ya lo habíamos visto, ha obtenido el dominio sobre sus cuatro principios inferiores, incluyendo su cuerpo, por lo tanto no permite que la carne llegue a su propia dirección, por lo tanto él simplemente paraliza su yo inferior durante el sueño y queda completamente libre. O sea, no tiene sueños, no de esos sueños. Un sueño tal como lo comprendemos es una ilusión. ¿Cómo puede entonces soñar cuando ya se ha desprendido de toda ilusión, es decir, toda la parte mayábica? Durante el sueño, él vive simplemente en un plano más real, en un plano superior. Aquí está el ego superior desde el punto de vista de cómo lo considera Blavatsky, y el ego inferior lo pueden ustedes consultar en el glosario teosófico. Y luego pues vienen más cosas, vienen las leyes de la vida superior asociadas a los sueños. Y aquí vamos a repasar un poco lo espiritual y lo eterno, que son propios de la vida de la forma. Vamos a revisar este libro y lo vamos a vincular con los contenidos oníricos. Vamos a regresar un poco a las emociones violentas y luego vamos a ver las leyes de la vida superior con más detalle, pero eso lo vamos a ver entonces la siguiente reunión. Voy a dejar de compartir para poder pasar a las preguntas.
Y otra vez una disculpa. Déjenme ver dónde quedamos, dónde están ustedes. Bien, a ver si hay preguntas, chicos. José Luis. Buenas noches a todos. Gracias, Enrique, por compartir este tema. Em, Algo que me llamó la atención, explicabas a la mitad de la charla que eh, hubieron algunos descubrimientos de personajes que se dedicaban a la ciencia que lograron resolver problemas a través de los sueños. Entonces, se podía entender que uno puede, bueno, esas respuestas llegaron de alguna forma. Ellos seguramente estaban tratando de encontrar una solución a un problema y algo o alguien les dio la solución. Podríamos entender que es la mente superior o Budi la que les mandó esas soluciones. Sí y no. Eh, Nosotros tenemos bueno, a nuestro ángel solar, tenemos a nuestro yo superior, tenemos a nuestro ángel custodio, pertenecemos a un arcángel regente y hay una serie de entidades específicamente pues, que viajan con nosotros para ayudarnos en diferentes cosas. Y por supuesto el ángel custodio pues, nos cuida. A veces tenemos más de un ángel, tenemos dos o tres, y nos cuidan de peligros, de cosas, hasta donde les es razonablemente posible hacerlo. Y el tema de si podemos o no podemos descubrir algo, si es el momento en el que debe descubrirse y si nosotros estamos en el lugar correcto para poderlo descubrir y lo merecemos por la tenacidad que hemos tenido y que hemos mostrado, si nos toca a nosotros encontrarlo, o sea, hay un montón de detalles donde intervienen los maharajas y los lípicas, es decir, donde el karma determina si sí o no se va a dar esta ayuda. Entonces vamos a suponer que sí es la persona que le toca por mérito, es la que se ha esforzado más, es la que llegó primero, es la que, o sea, cumple todos los requisitos, entonces le dan el banderazo y entonces viene la ayuda onírica. Pero vamos a suponer que esta persona desayunó cerdo. Vamos a suponer que es suficiente incrédula. Vamos a suponer que no tiene la atención necesaria para recordar el contenido de... Entonces se malogra digamos, ellos hacen su parte y la persona no aprovecha la oportunidad. Entonces, pues sigue el que sigue, es decir, la otra persona eh, toma el relevo porque la primera persona no aprovechó la oportunidad. Entonces, la siguiente persona, esto sería por la que se llama la cadena de mérito. ¿Y cuáles son las entidades que ayudan? Pues no todas pueden ayudar. Hay entidades más especializadas en ciertas cosas que se juntan al hacedor del sueño y así como cuando estás usando un péndulo o estás leyendo tarot o lo que sea, que se acerca a una entidad suficientemente elevada porque hay las condiciones y porque el tipo lo merece y porque tiene derecho a saberlo por lo que fuera, porque el canal que ha utilizado para saberlo es el apropiado, entonces se juntan todas las cosas y se le da una información. Y entonces puede ser que la información que se le ha dado no sea tomada por el sujeto, pero puede ser que sí, puede ser que sea tomada. Luego hay otra posibilidad donde una persona, a base de puras inferencias, pueda lograr hacer una reconstrucción de la realidad y pueda acercarse mucho a la realidad que está buscando. O sea, es lo que quiero decirte que es bastante complejo, pero de que los sueños te resuelven cosas, te resuelven cosas. Estos son como inventores, pero hay muchas personas donde el sueño te resuelve cosas porque encuentras eh, continuamente pido porque ves que hago esquemas y ahora que estoy con los sólidos platónicos, tratando de ver entonces cuáles son los espacios de interacción que tenemos entre los diferentes planos, porque somos multidimensionales y estas dimensiones tienen límites, pues sí tienen límites. Bueno, entonces en el sueño ya te empiezan a decir, tiene límites. Estos límites son totalmente redondos, no, ni siquiera la Tierra es redonda porque parece una alcachofa, está más abombada en las partes centrales del Ecuador.
Sin embargo, nos la pintan como redonda, pero redonda no es, dista mucho porque tiene que ver con la masa. Bueno, empieza a ver. Entonces, digo, pues todos los planos pues, tampoco deben ser perfectos de acuerdo a esta alegoría. Pues no, no son perfectos. Ahora, ¿qué tan imperfectos son funciones eh, geométricas? Porque al final son como cajas geométricas. Y estas, si son triangulares, son tres capas triangulares, que ya lo voy a dar en una de las clases, y con lo cual queda un espacio adentro, y ese espacio es el que cuenta. Entonces, esa es una dimensión, se le llama cubo, o por lo menos así lo he escuchado. Sí me explico, y poco a poco vas pues, rascando lo que puedes. Y dentro de esa rascada, pues vas como mejorando las ideas que tienes respecto a cómo estas dimensiones se interactúan. Y entonces lo primero que haces es trasladar las formas a las formas generales que ya Platón había descubierto. Y luego, con mayor grado de sofisticación o menor grado de sofisticación, hasta el agua, que es la más compleja, porque es el dodecaedro, y entonces al final armas el qué tipo de contenidos podrían estar contenidos dentro de cada una de esas cosas y qué tanto derecho tiene un ser humano de entrar a un espacio de esta naturaleza si no hace el esfuerzo necesario para merecer estar en ella. Ahora, ya que estás en ella, pues tienes que ponerte todas las pilas para poder sacar el máximo provecho de la intención que tienes de estar allí, para obtener el conocimiento y cuánto de ese conocimiento puede ser divulgado. Ya lo vimos hace un momento, como dicen los benedictinos. Si es un conocimiento que no merece ser divulgado porque todavía hay mucha soberbia en el investigador o en el buscador, lo ponen detrás de tu soberbia. El único medio que tienes de alcanzar el conocimiento es cuando la soberbia se ha adelgazado. Pero cuando se ha adelgazado y tienes el conocimiento, ya no lo quieres compartir para hacerte famoso, porque no tienes soberbia. Ahora simple y sencillamente lo quieres saber para tener en tu mente una idea mejor y poder ayudar a la gente a través de esa bendición que has recibido. Es complejo. Normalmente así te lo explican y creo que por ahí va un poco. No sé si me hice un poco de lío a la hora de explicártelo, José Luis, pero creo que por ahí va el tema. Sí, Enrique, yo pensé que era más sencillo, pero por lo que lo explicas y tienes razón, ¿no? Es un tema kármico y además hay hay jerarquías que están encima de nosotros que si lo merecemos, pues nos va a llegar, ¿no? Em, y ahí va la otra pregunta también. eh, entonces, pues realmente, yo recuerdo que en alguna charla, no sé si a los sueños o las herramientas de defensa contra el mal, tú explicabas que en el subconsciente, pues podemos es un océano, pues, en nuestro subconsciente, en donde podemos llegar a profundidades a tal punto de poder eh, entender temas que hemos vivido en vidas anteriores. O sea, es increíblemente vasto el tema del subconsciente y entiendo que a través de los sueños uno puede acceder a ese océano. Entonces ahí va el tema, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de recuperación de sueños que tenemos? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, antes de dormir no deberíamos estar viendo televisión o usar celular, ¿no? Deberíamos prepararnos para entrar en el sueño y al despertar, y eso me pasó, que cuando uno se despierta, apenas abre los ojos, el sueño lo tiene pues ahí, pero pestañea una vez y todo se deshace, ¿no? Debe ser porque es materia muy etérica, materia astral, que con un pequeño movimiento pues se disgrega fácilmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, con qué costumbres podemos mejorar la calidad de recuperación de los sueños? Mira, si en la parte diurna, si has fragmentado mucho, en la tarde, antes de irte a encerrar en tu casa, trata de reparar lo que fragmentaste. Porque si no lo reparas, la tesis más importante del hacedor del sueño va a ser reparar la fragmentación y eso no requiere que tú tengas recuerdos, que va a estar trabajando en todos sentidos para hacer reparaciones, no nada más acerca del funcionamiento bioquímico, sino reparaciones desde el punto de vista mental. Ahora, y esos son súper importantes. La verdadera reparación tiene que ver con esta reintegración, de volver a formar tu rompecabezas bien. Bueno, si vamos a suponer que has tratado de llevar un día muy tranquilo, donde no te has fragmentado, donde no te has salido de tu canal, no has escuchado noticias alarmantes, ni has tenido pensamientos que dislocadores, estás bien. Bueno, ahora cuando llega la noche, te miras las palmas de las manos y te programas en las palmas de las dos manos, viendo la de la izquierda y la derecha y le dices ahí, te dices a ti mismo en esos canales que están allí, en la parte central de la mano, que te programas y con todo el poder de tu intención,
te pides a ti mismo que puedas recordar los contenidos oníricos que vas a tener durante una cantidad de tiempo suficiente como para que puedas anotarlos o grabarlos. Te lo repites 3 veces y le pides a cualquier tipo de entidad superior que te ayude y que si lo mereces, si es conveniente, si es bueno para ti, si etcétera, entonces le pides que si dan ese tipo de requisitos, que por favor pides y demandas que te puedas y que tu intención es buena. Tu intención, por eso dices, miren mi corazón, miren mis manos, miren mi corazón. La intención es conocerme, la intención es arreglarme, la intención es gobernarme mejor. Eso es básicamente. No es ninguna intención egoísta, es una intención de servicio, de desarrollo, de conocimiento, de defensa, de lo que sea. Y eso esa programación se puede hacer y es bastante eficaz. Si no funciona, bueno, ya vendrían otras más adelante, pero esas son algunas de las funciones más importantes que hay. Nos queda una clase más de sueños, por lo visto, porque pues todavía hay más cosas que ver de sueños y vamos a ver algo, vamos a hacer un pequeño tallercito. Si tienen ustedes sueños, para que les enseño yo a ustedes cómo encontrarle sentido. Si es que hacemos un taller de sueños para que ustedes cometan algún sueño, pues por supuesto va a ser un sueño público, pero podemos nosotros hacer algún formato de interpretación para que vean entonces cómo se pasa de la alegoría al contenido útil que tiene el sueño, con las limitaciones necesarias, porque yo no los conozco, pero independientemente de las limitaciones que haya, pues se puede hacer un bonito taller la próxima ya para terminar con el tema de los sueños. Ujú. Gracias, Enrique. Al contrario, María Luisa, María Luisa, creo que no te tienes cerrado el micrófono. Ahora sí, sí, Ahora sí. mil disculpas. Decía, normalmente cuando uno tiene alguna preocupación y no sabe cómo resolverla, eh, se acostumbra a decir, ¿no? Consulta con tu almohada. Y eso es como que, bueno, después de que descanses en la noche va a venir una respuesta. Y a veces viene la respuesta, y tú bien nos decías también cómo llega esto, es porque el mental concreto está tranquilo, no está, digamos, eh, muy dinámico, y es por eso que se tiene esta respuesta cuando uno está eh, durmiendo, o generalmente al despertar ya como viene la respuesta a la interrogante que uno tenía. Es porque se ha quietado el mental concreto y las emociones. ¿Será por eso? No, mira, yo lo que he visto lo voy a consultar con la almohada, es que estar en un proceso de mayor relajación. Los indios Sioux norteamericanos, dentro de la sabiduría que ellos tenían nomádica, pero era una sabiduría al final de cuentas, cuando iban a resolver un tema importante, caminaban, fumaban la pipa, se metían en la tienda, volvían a caminar, iban por el arroyo, se mojaban los pies, todo con una pausa, o sea, y todos los principios internos entraban en un equilibrio, y ya que estaban en el equilibrio, ahí tomaban la decisión. Entonces, el consultar con la almohada es algo similar. Voy a relajar, mañana, cuando esté más tranquilo, cuando etcétera, voy a encontrar por intuición o por deducción o por inferencia lo que fuera la respuesta. Eso es más o menos la situación. Pero encontrar una solución que una persona quiere cuando no le toca, no le toca. Ujú, Aquí entramos en otro terreno, porque si a los hermanos de la sombra les interesa que esa persona encuentre la solución antes que una persona de luz, porque el uso que se le va a dar no es el apropiado, pues obviamente que va a haber una ayuda, pero no es la ayuda mejor. Y la persona lo sabe, la persona sabe que no le toca, y sin embargo se mete a codazos para tratar de obtener pues brillo, fama, lo que fuera, y entra donde no le toca, y entonces obviamente desplaza al que le toca. Y en este desplazamiento, la persona que le hubiera tocado y que hubiera hecho muchas más cosas positivas con eso, queda dislocada. Entonces, sí me explico, es muy complejo, porque son como muchos rostros y muchos escenarios a través de los cuales hay que ver quién se ayuda, por qué se ayuda, cuáles son los motivos, y no todo va a seguir el curso de luz natural que nosotros creemos.
va a haber aquí muchas dislocaciones originadas pues, por personas cercanas a nosotros, porque somos a veces boquiflojos, porque damos demasiada información y causamos entonces envidias y la gente al tener esta información pues se le despiertan cosas y mucho tiene que ver con el flujo de que no tenemos la discreción necesaria para no hablar de las cosas que no debiéramos hablar y de esa manera permitir que los procesos sigan el curso natural que deben tener. Ujú. Y, y entonces por eso hay que hacerlo de esa manera. Y por supuesto, cuando una persona está a punto de hacer algo muy bueno por el género humano, tiene que tener mucho cuidado que no haya espíritus rastreadores que pueden llegar a ver qué está pasando para robar información, entonces tiene que poner amuletos, tiene que hacer un montón de cosas y sobre todo no abrir la boca o abrirla lo menos posible y seguir trabajando en lo que está trabajando. Y al final, cuando llegue lo que tenga que llegar, será una gran sorpresa y además será una gran bendición para la humanidad o para la gente cuando ha encontrado algo que va a resultar realmente útil, como el caso de la insulina o el caso de cualquiera de esas cosas, que de haberse distraído, pues se alarga mucho más el descubrimiento y ya sea porque la persona a la que se le dio la posibilidad de descubrirlo no tiene la fuerza para defenderse de los que quisieran arrebatarla o por la razón que sea, pero no todo va a cuajar, no todas las cosas se llaman periplos necesarios, se llama estrategia del destino y periplo necesario. Hasta en la vida de Cristo. Estrategia del destino, pues matar a todos los niños porque no sabemos quién es el que van a nacer, en el caso de Herodes. Es el periplo necesario. La estrategia del destino es matar a los niños, pero el periplo necesario es que San José se le prende el foco y sale corriendo de ahí hacia Egipto. Y entonces, si tiene éxito él, la familia santa se va y bueno, y a pesar de que se murieron todos los niños, no se murió el niño que debía de ser, como aparece en los evangelios apócrifos. Y entonces aparece ahí. ¿Sí me explico? Es una suerte de cosas que si algo falla, pues ya no se da. Porque si San José no tiene la fuerza de carácter necesaria para sacar a la familia, pues ya ahí se quedó Jesús. No sé si me expliqué, al final siempre esto es multifactorial y muy complejo. Y, y es una complejidad que a veces no podemos abarcar, pero sí hay que saber que es complejo. Y dentro de esa complejidad hay que pedir. Y si nos toca, pues nos darán un poco de luz para entender mejor la situación. Y hay que ser lo más decentes posibles para que lo que se nos dé no sea mal utilizado, no sea utilizado para sentirnos la mamá de Tarzán, para publicar nuestros logros, y que nos vayamos a hacer soberbios, y, o sea, al final resulte hasta venenoso eso. Entonces Mm. tenemos que estar listos para qué queremos las cosas, para que haya una mejor comprensión, para poder llegar a los corazones de los jóvenes, que los jóvenes cuestionan un montón de cosas y ya estudian muchas cosas que a veces contradicen lo que se ve en ocultismo, no porque esté mal dicho lo de ocultismo, sino porque están mal puestas las críticas que se hacen, incluso se ponen ahí como adjetivos muy peculiares. Mm. Adjetivos cuando se habla de ocultistas sin ser ocultistas, que son leídos por ellos y entonces desarrollan Hay que ir con mucho cuidado para tratar entonces de desbaratar lo que pueda estar pasando por sus cabezas y volver Es decir, hay una fragmentación necesaria y una reorganización mejor para que para ellos pueda ser como más accesible el conocimiento que se presenta. Y para eso necesitamos una vocación de compartir este conocimiento con la gente, para que la gente entonces pueda utilizarlo para beneficio propio. Etcétera. Yo lo veo de esa manera, es pues, casi como lo ven los budistas. Los budistas lo tienen como muy claro. No abren la boca si eso no va a mejorar. Si lo que vas a decir no mejora el silencio, como decía Confucio, mejor cállate la boca, ¿no? Si es lo que decía Sócrates, si es verdadero, si no es, bueno, hay como muchas prácticas para eso, pero lo más importante es controlar al ego interno y estar muy enfocados en lo que uno tiene que producir y saber específicamente para qué lo está produciendo. Que puede fallar, pero la intención, si la intención es pura, la intención era específicamente para eso. Y eso pues es lo más importante. Lo más importante es que se generó eso, ese producto, ese taller o lo que sea, y eso va a, a tener un efecto, por lo menos en alguno de los sujetos que están ahí, porque así es la realidad. Ahí Bueno, hablamos dice, de investigadores y alguno de ellos estuvo en una charla
que estuvo a punto de no ser dada, pero que fue muy importante. ¿Sí me explico? Son las estrategias del destino. El destino tiene su lenguaje y así pasa. A veces con un detalle que pasa, se abre, ¡pum!, se abre un fractal ahí monumental y pasan mil cosas y el sujeto da una despegada monumental. Y hay que estar siguiendo muy de cerca esto para ayudar a la gente que debe estar donde debe estar, porque si no está esa gente, va a estar otra gente y entonces nos va como nos va. Bueno, no sé si me expliqué mal. Gracias, gracias, Enrique. Bueno, no sé si hay algo caro, como diría Magali con las manitas, algún dedito que haya ahí en el chat. Me parece que Anel quería comentar algo, pero no estoy segura si al final sí quieres comentar algo, Anel. A ver, Anel. Anel. Anel de la Canaguara, ¿cómo estás, Anel? Enrique, qué gusto escucharte. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí Bien, estoy estamos. con un internet medio malo, pero intentando escuchar todo. Muy Bueno, interesante, muy linda la charla. ¿qué pasó? Dime, Anel. No, yo no tenía ninguna pregunta, solo quería agradecerte este ciclo de charlas que está muy No, bonito. hombre, al contrario, gracias a ustedes, chicos. Al Sí, contrario, perdón, que apenas llegué derrapando aquí. sí, Este, sí, fue bueno, nos queda un día complicado de al sueño principio. y vamos a hacerla un poco más práctica ¿Ya? y luego iremos con otros temas. Me Bueno, parece muy chicos, bien. Muchas gracias, Enrique. Un no, al cariño. contrario, gracias a ustedes, Anel. Saludos a tu mamá. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, pues creo que no hay más manos. Muchas gracias a todos, Carolina, José Luis. Gracias a todos los que hacen posible estas charlas para los titicaqueños y nos vemos el próximo mes. Ujú. A ti, gracias, Gracias. Enrique. Al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente charla que va a ser a mediados del próximo mes, el mes de agosto. De Sí, sí. agosto. Sí. Nos vemos, Gracias, chicos. Enrique. Gracias. Al contrario, gracias a todos. Nos vemos. Gracias. A ustedes, Gracias, un nos vemos. abrazo. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Gracias, Gracias, Caro. Enrique. Un abrazo a todos. A ustedes, bye.